buenos días. Estamos aquí otra vez con vosotros para presentaros la máquina Makita FS 2700. Es una máquina de 570 vatios y 2500 vueltas. Vatios 570. Bueno, es una máquina que lleva doble embrague, el embrague tope de profundidad y embrague deslizante. Antes de hablar de esta máquina, vamos a hacer un pequeño inciso para conocer un poquito lo que es la tornillería a la hora de no estropear las mortajas, que en otros vídeos ya dijimos que hablaríamos de ella. Tenemos, lo vamos a dedicar muy poco tiempo, tenemos lo que son los tornillos PZ y los tornillos PH. A diferencia que tenemos entre los PZ y los PH es la mortaja. La mortaja que tienen los PZ son una cruz y unas bisectrices muy pequeñitas, en las cuales nos están delimitando, y en el PZ solo es la cruz. Como no se aprecia muy bien en la cámara, hemos puesto aquí este folio y os lo vamos a explicar. Hablamos del PZ. El PZ normalmente casi siempre se utiliza para madera. Es la cabeza del tornillo, la cruz, que es el PH, pero como es una variación el PZ del Phillips, le dieron unas estrías más. Entonces, todas las cabezas de los tornillos que lleven esas bisectrices ahí puestas, eso quiere decir que monta PZ. Y el PH es una cruz. Es una cruz y nada más. Entonces cogemos la punta, la que le corresponde, que este sería un PZ número 3, porque luego las hay más grandes y más pequeñas. Esta es PH número 3 y PH número 3. Lo metemos y nos encaja perfectamente. Nosotros cogeríamos una punta PZ número 3 que ya no corresponde a este tornillo, lo meteríamos y nos entraría un poquito, con lo cual romperíamos la punta y eso, porque no estamos metiendo la punta adecuada a la cabeza del tornillo. El número sí es número 3, pero la punta, esta es PZ y esto es PH. PH con PH. En la punta viene PH. Y esta pone PZ. Y PZ nos entraría aquí fenomenal, no romperíamos el tornillo y encajaría perfectamente. PH y PZ. Hemos hablado ya del PH y el PZ. PH, que es la cruz, que en el tornillo, en la cabeza, no tiene que llevar estas bisectrices, y el PZ, que sí lleva estas bisectrices. Y hay PZ1, PZ2, PZ3 y algunas veces se usa PZ4. Y el PH, pues lo mismo, es la cruz, sencillamente, que lo pone en el tornillo, y hay PH1, PH2, PH3 y algunas veces PH4. Dicho esto, pues más que nada, aunque ha sido muy breve, para que conozcáis un poco el tema de los tornillos y las puntas. Sé que la mayoría lo conoce, pero hay señores que este tema pues les suena un poco raro. Por eso lo he explicado, no es más. Vamos con la máquina. Volvemos al atornillador. Con esto también acabamos lo que es el apartado de los atornilladores y sus distintos embragues. Ahora vamos a hablar de este más que nada porque lleva el embrague tope profundidad, que no lo hemos explicado en otros vídeos. Y es un embrague deslizante que funciona como las máquinas a batería. Lo que pasa que en vez de ser a batería, pues es una máquina de cable. Vamos a hacer un atornillador con embrague deslizante con la máquina. Y hemos dicho que esta sería PZ3. Entonces vamos a la punta. Esta es PZ2 y tendremos que ir a PZ3. PZ3. La encajamos. Elegimos ya bien la punta, la ponemos en su adaptador y la metemos al atornillador. Ponemos una fuerza
4 y atornillamos. Ahí hemos atornillado, todos nos irían a ese par, pero esto es una madera blanda y se podría pasar. Bueno, lo hemos pasado, ha saltado el embrague y lo hemos pasado porque es una madera blanda. Entonces, cuando tenemos el embrague que supera la tenacidad del material, pues se nos mete para adentro, como hemos visto. Entonces, ahí en materiales blandos es donde se utiliza el embrague tope de profundidad. Vamos a usar el embrague tope de profundidad, quitamos y metemos la punta, ponemos el embrague tope de profundidad y este lo que nos va a hacer que en el momento que se nos introduzca la cabeza del tornillo dentro del material, por muy blando que sea, se va a desconectar, porque como vemos ahora, la punta ahora no gira, solo va a girar cuando ejerzamos presión sobre ella. Ahí está girando, pero bueno, ahora está graduado para que el tornillo entre y quede totalmente enrasado, ni se meta para adentro ni para abajo, porque está ya prácticamente. Ahí está el tornillo, le hemos dado el tope profundidad, que ahora está patinando, lo quitamos y el tornillo lo tenemos totalmente enrasado, aunque sea el material blando, evitando ese efecto. Si no, está ahí. Metemos otro en la misma manera. Lo estoy dando a mayores con el fin que se vea. Pasemos. El atornillado siempre nos va a quedar a la misma medida. Vemos que está totalmente enrasado. Ese es el embrague tope profundidad. Dicho esto, vamos a proceder a enseñaros la regulación, este sistema cómo funciona. Pues este sistema es un casquillo. Aquí tendríamos lo que era el embrague deslizante y este es el tope profundidad. Aquí es un casquillo que se nos sube, se nos desplaza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Cuando ponemos nosotros el casquillo, o asoma más la punta, o nosotros la punta la podemos esconder. Cuanto más asome la punta, más nos va a enterrar el tornillo. Y si la subimos, pues nos lo puede dejar incluso flojo. Ahí, por ejemplo, no le podía dejar el tornillo incluso sin meter. Porque en el momento que haga tope, por eso se le llama tope profundidad, con el soporte a atornillar o el material a atornillar, va a soltar el tornillo. Le hemos subido a tope, entonces el tornillo en condiciones normales nos tenía que quedar flojo, o sea, no llegar a... Vamos a ver si lo encontramos, porque como la punta es muy larga y no tengo imán, vamos, ahí le tenemos, ahí le clavamos, el tornillo nos tiene que quedar flojo. Eso es como si la máquina estuviera bien. Ahí nos está patinando y el tope profundidad ha actuado como yo he previsto, que no lo soltara, porque la punta la hemos enterrado mucho. Ahora vamos a hacer el caso contrario, vamos a enterrar el tornillo. Pues nosotros cogemos, le ponemos la punta, cuanto más asome, pues todo lo que asoma a la punta es lo que se va a enterrar. Bueno, pues esa es su medida. Ahí queda, no queda enrasado, sino queda ya dentro de eso. Y buscar su medida justa
se coge. Para quitar las puntas se quita el casquillo guía o el casquillo tope profundidad y lo sacamos ya ponemos la punta y luego ya para graduarlo pues es coger y ver dónde queremos que nos quede lo subimos así hasta que nosotros ya demos lo que es con el S. Y aun siendo el material muy blando como es este, pues lo dejamos. Ahí lo mismo le hemos dejado muy alto. Si le dejas muy alto, tienes que seguir con él y seguir bajar. A ver ahí. Ahí ya valdría. Eso ya valdría. Ese sería su sitio. Luego dentro de estas máquinas las hay ligeras con un solo embrague que es el de tope profundidad y son exclusivas ya para pladur. Las hay 2500 vueltas, 4000 vueltas y 6000. Ya eso como el operario se acople a la velocidad y el peso también se la quita pues medio kilo, por ahí se quitará la máquina. No es más, esto es todo lo que podemos hablar un poquito del tope profundidad. Y dicho esto, ya en el sector de los atornilladores, pues prácticamente lo cerramos aquí.